Hola, buenas tardes. Hoy una entrevista más, muy esperada por mí, a una persona almeriense, una persona que en el mundo del arbitraje de primera, David Fernández Borbalán. Buenos días, David. Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por concederme esta entrevista, porque es muy necesaria para los chicos que se motiven, para la gente que no está viendo, que no conoce tu mundo, tu trayectoria profesional, y te doy las gracias por eso, ¿no? ¿A qué edad empezaste? ¿Cómo se te ocurrió esto de ser árbitro? ¿Cómo viene? Pues la verdad que en primer lugar empecé con la actividad arbitral, empecé con 13 años, ¿no? Allá en el año 1986 fue cuando empecé. Y el motivo por el cual decidí, ¿no?, entrar en la organización arbitral fue, podríamos decir, de rebote, ¿no? Porque sí verá que era una apasionada del fútbol, jugaba mucho al fútbol en edad escolar. Yo soy estudiante del Colegio La Salle, de La Chocilla. Y sí verá que era un colegio que fomentaba mucho el fútbol, el deporte en general, y tuve la suerte, podríamos decir, de que mi padre, que en paz descanse ya, hacía muchos años que se fue, pues no permitía que jugara al fútbol. Él consideraba que tenía que estar muy centrado en los estudios, y entonces antes de esos 13 años tuve dos amagos, de hecho estuve en dos clubes de aquí de Almería jugando al fútbol. El primero fue el Calzado de la Noche de fútbol sala, luego el segundo equipo fue el Plus Ultra, que todavía existe ese club. Y entonces ambas veces no, pues mi padre no se enteró, mi madre me llevaba a entrenar, me lavaba la ropa, era cómplice de ese secreto que compartíamos, pero mi padre, en cuanto supo que estaba entrenando, que jugaba al fútbol, me quitó las dos veces. Sin embargo, terminé los estudios de GB, que se llamaban entonces, comencé en el instituto, y ahí es donde conocí a un chaval, un vecino de mi barrio, que era árbitro de fútbol. Entonces me animó a que ingresara en el colegio de árbitros, también empujado un poco porque teníamos un familiar que era hermano de mi padre, Vicente Fernández Vique, y entonces este amigo mío me decía, pues vete allí al colegio, que seguro, hombre, que te va a ir muy bien, además tienes ya tu tío y tal. Y entonces, pues ese fue, digamos, un poco el origen de empezar, ¿no? empezar. ¿A qué edad entonces empezaste? Con 13, no, con 13. Justo terminando la O sea, escuela. lo que comentaba de jugar al fútbol, anterior a los 13 años, se ha hecho un criajo, ¿no? Con 8, 9 años, de 11, y a los 13 es cuando ingreso en la organización arbitral. ¿Y cómo funciona la organización arbitral? ¿Cómo va? Pues yo siempre digo que, pues igual que un club de fútbol o un club de cualquier deporte, en las edades tempranas pues hay mucho periodo de formación. En el colegio pues asistimos a clases teóricas, luego también hacemos nuestra parte física también, que se trabaja con entrenamiento, ¿no? Sí, por supuesto, cada día más. Los futbolistas también cada día mejoran físicamente, y tiene que estar el árbitro también en esa línea, a la altura de ellos, ¿no? Y eso, los primeros años pues empiezan en categorías de infantiles, de cadetes, arbitrar, de juez de línea, hacer las dos tareas a la vez, hasta que ya llega un poco, yo creo que la categoría ya un poco importante, la de la tercera división, una categoría ya nacional, en la que ya empieza un poco el individuo, ¿no? El árbitro, en mi caso así fue, a verle un poco esto un poco más serio, a decir que, oye, puede llegar algo más, y en mi caso pues así fue. Estuve en tercera división, subí a la segunda división B, que ya es una categoría casi profesional, y con 28 años tuve la oportunidad de ascender a segunda A, que ya entré en el fútbol profesional, a los 31 primera división, y así, a los 36 me hicieron internacional, y ahora que tengo 42, pues la verdad que disfrutando de estas temporadas que me quedan ya pocas, porque... Por eso te iba a preguntar ahí, que te encanta, ¿te gusta mucho? Sí, qué duda cabe que para llegar a donde he tenido yo la suerte de llegar, yo siempre digo que no te cogen de la calle y te ponen en primera división, ¿no? Que empiezas, como he dicho, por abajo, y tiene que haber mucha pasión, mucha vocación, y la hay. Hasta el día de hoy yo la verdad que es una cosa que me da mucha alegría, que todavía siento algo especial cuando me he visto de árbitro en el vestuario, y yo creo que es fundamental para cualquier actividad. Yo también en algún foro, sobre todo en centros educativos, cuando he tenido la suerte de ir y hablar con chavales, siempre digo que tenemos que tener pasión con lo que hacemos. Cuando estudiamos, cuando trabajamos, cuando jugamos al fútbol, cuando hacemos cualquier cosa, tenemos que tener pasión. Sin pasión, sin ilusión, la verdad que las cosas el rendimiento no es el mismo. Es cierto. Tengo una curiosidad desde el punto de vista del arbitraje. ¿Qué siente, por ejemplo, el Madrid y el Barcelona, que lo arbitraste el sábado, un clásico? ¿Qué se siente cuando sales del campo y ese compromiso, una responsabilidad grande? Pues no sé si habrán 80.000 personas en ese campo, ¿no? Aproximadamente. Incluso algo más a veces. ¿Qué sientes? ¿Qué sensación? La verdad que una semana, el otro
los 2 o 3 días previos al día del clásico, tuve oportunidad de leer un artículo de un compañero que recientemente dejó la carrera arbitral y escribía sobre la semana previa al clásico. Hacía referencia, obviamente, desde el punto de vista arbitral, ¿no? Al árbitro que le toca. Y la verdad que me veía muy reflejado en esa línea, porque es una semana de sentimientos muy, muy cruzados, ¿no? Muy distintos, ¿no? Por un lado, lo primero es mucha alegría, ¿no? Porque sentirte, cuando recibes esa designación, te sientes una responsabilidad y luego también sientes muchísima confianza en tu organización cuando te ponen ahí, porque hay que tener claro de que las designaciones hay 3 personas que son las que las realizan y te deciden. Y, no arbitra cualquiera, ¿no? Cualquiera no arbitra un no, partido. o sea, la persona es decidida por este trío de personas y entonces por eso te sientes afortunado. Luego también sientes mucha responsabilidad porque es un partido que va a tener mucha repercusión mediática, ¿no? Y luego también un poco, pues yo siempre he dicho que al igual que el futbolista cuando empieza a jugar, pues si le pregunta a cualquiera, oye, ¿qué partido te gustaría? Yo creo que el 99,9 dirá, pues hacer un Madrid-Barcelona, ¿no? Pues al árbitro le ocurre lo mismo, ¿no? Yo he tenido yo lo llegué a soñar, de que de pequeñajo algún día iba a pitar un Madrid-Barcelona, cuando me despertaba, no sé, te estoy hablando con 14, 15, cuando ya era árbitro, ¿no? Pues sinceramente pensaba que nunca lo iba a pitar en mi vida y he tenido la suerte de hacerlo ya 3 veces, ¿no? Y es, pues, les digo, un cruce de sentimientos, pero todo súper agradable, ¿no? Internacional también, ¿no? Arbitrador. Sí, la verdad que sí. Desde el año 2010 soy árbitro internacional y tengo la suerte también de viajar por toda Europa y hacer partidos. Y la verdad que muy contento. Y en las distancias cortas, estamos hablando ahora mismo de un Messi, de un Cristiano Ronaldo, de estas personas que son de la élite, ¿no? Del fútbol, a nivel internacional, están reconocidos. ¿Son personas cercanas? ¿Cómo son esas personas? Yo siempre digo que son personas normales y corrientes, como tú, como yo y como claro, el cámara que nos está grabando, ¿no? Y nada, yo creo que también las trato de esa manera, ¿no? Y en el campo, yo creo que son personas muy normales, muy cercanas. Es verdad que obviamente tienen ese entorno, ¿no? Mediático y esa repercusión mediática con perdón, una chorrada que hagan, pues tiende a dar la vuelta al mundo, ¿no? Pero que son, a mí es una cosa que, de hecho también pido, cuando te acercas sobre todo a chavales jóvenes y tal, claro, cuando me ven a mí, porque me ven en la teleta, también les digo lo mismo, o sea que yo siempre digo eso, oye, que soy igual que tú y tal, no somos, y somos personas con unos orígenes casi todos normales. Eso es la humildad, eso es ser humilde y Sí, sencillo. yo es una cosa que a mí mismo me marcó mucho, ¿no? Ser humilde y... Han inculcado los valores, porque eso Sí, sí, yo creo que eso es un poco la educación que uno recibe y luego también a lo largo de tu carrera también el entorno también con el que te rodea. En mi caso, pues mi colegio de árbitros que te haya inculcado muchos esos valores de no creerte que eres el mejor porque haya llegado, sino que a veces también tienes que ser bueno para llegar a lo más alto en cualquier actividad, pero también tienes que tener una coyuntura, una circunstancia en tu carrera como la he tenido yo para llegar. Y a lo mejor hay gente que es mejor que tú y se ha quedado en el camino. Sí, por circunstancias. ¿A qué edad se deja un arbitraje profesional? Pues actualmente aquí en España a los 45 años. Digo aquí en España porque hay otros países en Europa que permiten más longevidad, ¿no? a la carrera arbitral, pero en este momento, en la actualidad, en el arbitraje español a los 45 años. De hecho, y una vez que termina esa actividad, queda un poco a nivel de que no queda nada, no queda ningún tipo de sueldo, ningún tipo de... Lo ignoro, ¿eh? El sueldo del que haya ahorrado. Eso, pasa igual como los actores, sí, ¿no? Como los actores o como otro tipo de profesiones, no queda nada, ¿no? O sea, uno se tiene que buscar la vida. Es un debate muy bueno, un debate muy bueno. De hecho, yo, ahora que me quedan, no llega ni a 3 años ya para mí, el final de mi carrera deportiva, quizás en ese sentido he sido un árbitro de los que ha marcado un poco la línea en mi generación, hablo, ¿no? de intentar siempre llevar el trabajo y mi hobby. Yo hablo de mi hobby, el arbitraje, aunque es bien remunerado, ¿no? Pero hablo siempre del arbitraje como mi hobby. Yo cuando hablo de mi trabajo, mi mente siempre está, en este caso, mi negocio, ¿no? Mi empresa pequeña, pero ese es mi trabajo, ¿no? Y la verdad que ese es el problema un poco que tiene yo creo que cualquier deportista cuando llega al final de su carrera profesional, de que acaba y empieza otra vida profesional nueva, ¿no? Y entonces yo en ese caso aposté porque el arbitraje lo permite, ¿no? El llevar las dos cosas a la vez, aunque con mucho sacrificio, ¿no? Con bastante sacrificio, pero yo en mi caso me siento feliz y afortunado de haber llevado casi hasta el final de mi carrera, que ya digo, me queda muy poco, estas dos cosas, porque me voy a encontrar ya... Pues, tiene que dedicar a otra cosa. Sí. No, de eso mi padre decía, hay que saber nadar y guardar la ropa. Pues sí, y entonces en ese sentido hay que ser como un futbolista también de primera, tienes que saber que esto se acaba
y saber aprovechar Sí. el tiempo. Sí, hombre, la diferencia no solo del futbolista, la verdad es que el futbolista es muy complicado desempeñar otra labor profesional porque Están más implicados, ¿no? sí, ellos tienen que vivir en la ciudad del equipo donde jueguen, quizás otros jugadores son de otra ciudad, o sea que es imposible. En nuestro caso, la verdad que nosotros sí que tenemos libertad, estamos por supuesto controlados físicamente, tenemos que hacer nuestro entreno y tal, pero sí que tenemos libertad en cuanto a la hora y demás, entonces puede llevar fácilmente no, pero de mejor manera otra actividad profesional. Sí, sí, porque los partidos a lo mejor son los fines de semana y si son días diarios puede estar en tu tierra, ¿no? Sí, yo en mi caso, por ejemplo, normalmente el futbolista profesional pues entrenan por la mañana. Yo, por ejemplo, puedo adaptar porque lo hago con compañeros de aquí de mi colegio, pues yo habitualmente entreno sobre 7, 8 de la tarde. Los futbolistas a esa hora no suelen entrenar. Por eso digo que el futbolista sí verá que no puede. Tiene que empezar esa segunda vida una vez acabado el fútbol. Sí, sí. Algo que recuerda, porque los chicos nos están viendo, los jóvenes nos están viendo, algo que recuerde, algún partido que tú te sientas muy orgulloso de... Porque claro, a mí me llama mucho la atención, porque yo he ido a 2 partidos, ¿no? O 3, no soy futbolero. Pero he estado en Almería viéndolo y veo que nadie va con el árbitro. No. Se inclina a un sitio o al otro, e incluso lo que quiero decir es que habrá un partido que te sienta orgulloso y diga, yo me siento orgulloso de este partido, me lo han valorado, ¿hay algo que tenga recuerdos positivos? La verdad que igual que han sido muchos también los que a lo mejor tienen recuerdos negativos, ¿no? Por tu propia actuación, porque tenemos también actuaciones grises, ¿no? Pero son también muchos, ¿no? Los que ya son muchos años, los que tengo gratos recuerdos, ¿no? Y no sé, obviamente a lo largo de la carrera yo recuerdo siempre mucho los partidos que a lo mejor han sido un poco motivo del siguiente ascenso en la categoría. Luego cuando estaba en categoría a lo mejor de tercera división, que ya cité antes, ¿no? Tercera división, segunda división B. A lo mejor para ascender de una categoría a otra, pues al final de temporada tienen los playoffs de ascenso, que se llama, ¿no? Que son competiciones, o sea, partidos muy complicados donde los dos equipos también se están jugando ascenso. Y esos partidos, por lo importante, para los árbitros también son súper importantes porque también estás jugando del ascenso tuyo de tu carrera. Y esos partidos siempre los tienes muy en la memoria, ¿no? Y luego también a lo largo en la primera división, en el extranjero también. Yo recuerdo, por ejemplo, el primer partido que hice en el extranjero fue en Kiev. Hice un torneo y la verdad que, aunque era de sub-19, eran chavales de 19 años, pero sienta algo muy especial porque, claro, te sienta a tantísimos kilómetros de distancia de tu casa y decir, ¿quién me iba a decir a mí que iba a pitar yo aquí en Kiev partido? Luego ya han venido muchos más, ¿no? Porque he tenido más de 100 actuaciones ya internacionales, entre árbitros, actuaciones de cuarto árbitro, de árbitro adicional, que he hecho muchísimas en distintas competiciones, pero ese primer partido donde como árbitro principal arbitra fuera de tu país, la verdad que sientes mucho orgullo. David, tengo una curiosidad, árbitra, como has estado en tercera, has pasado por todos los niveles, en todas las categorías, ¿has arbitrado alguna vez a nuestra Almería? Pues no, la verdad que no, porque bueno, únicamente en partidos no oficiales, o sea, en la pretemporada alguna vez le he arbitrado, pero en el arbitraje profesional hay una norma, ¿no? Una normativa donde no puedes arbitrar, en competición oficial no puedes arbitrar equipos de tu comunidad. Una ética, ¿no? Profesional ahí. Bueno, yo la verdad que a día de hoy yo creo que son cosas que a mí me gustaría, no como árbitro, sino como aficionado al fútbol, o como mezcla, ¿no? Como árbitro y como aficionado, yo creo que tenemos que romper ese tipo de barreras. Yo creo que tenemos que creer mucho más en la profesionalidad del estamento arbitral y a mí me gustaría que algún día, yo ya sé que me queda muy poco, quizás no lo voy a ver, pero a futuro, y estoy convencido de que llegará, yo creo que ese tipo de barreras hay que romperlas. Es decir, quizás vería bien a lo mejor no arbitrar al equipo de tu ciudad, ¿no? Pero a lo mejor en tu comunidad, ¿por qué no? Un árbitro podría pitar un Sevilla Betis. De hecho, me voy a retirar con muchísimas ganas de hacer ese derbi, ¿no? De hecho, los compañeros, casi todo el mundo, todos los compañeros míos suelen decir de que ese partido tiene unas connotaciones súper especiales y ese derbi yo creo que hasta mucha gente lo antepone hasta incluso al derbi madrileño, ¿no? Al Real Madrid Atlético de Madrid, diciendo que es mucho más bonito que... Y me gustaría retirarme haciendo, pero sé que va a ser muy complicado. Pero bueno, yo creo que a futuro veremos. Bueno, no se sabe, todavía te quedan 2 o 3 años, como has dicho. Más, tenemos que compararnos, tenemos que avanzar en esa línea y romper esa barrera. Yo siempre pongo de ejemplo en el fútbol inglés que tiene, los anglosajones tienen otros defectos, pero tienen esa virtud, ¿no? De no tener tanto prejuicio y tanta barrera socialmente en el deporte, en todo, ¿no? Y allí, por ejemplo, un árbitro inglés de Londres puede estar pitando a los equipos de Londres sin ningún problema y todo el mundo lo acepta. Y
Por eso digo que a mí me gustaría también que en el fútbol español algún día llegara a eso. Perfecto. Los chicos nos están viendo, chicos y jóvenes de cualquier edad, pero su pasión pues quiere ser árbitro. Y a veces pues tiene eso, los frenos de los padres, que dicen, ¿qué se le puede aconsejar a estos chicos que quieren ser árbitro? De cualquier nivel, incluso puede plantearse ese árbitro de primera. ¿Qué se le puede aconsejar? Pues yo le aconsejaría que le dedicaran mucho tiempo, que tenemos que tener pasión para lo que hacemos, y en el arbitraje no hay excepción en este sentido. O sea, yo hablaba antes de que todavía siento algo especial cuando me he visto árbitro en el vestuario, pues eso es lo que hay que sentirse. Cuando uno arbitra, tiene que sentir eso, y cuando se siente eso, pues eso es bonito. Si no se siente, yo creo que hay que buscar otra actividad. Quizá nos hemos dado con lo que más nos gusta, ¿no? Y entonces hay que dedicarle mucho tiempo, mucha preparación, mucha paciencia, porque yo a los chavales también se lo digo. Obviamente el llegar arriba, no en el arbitraje, en todo, pues son muy pocas personas las que tienen esa suerte, pero también se disfruta mucho en el arbitraje, no en primera, también en segunda B, en tercera división. Yo he disfrutado mucho en esas categorías, y entonces pues eso es lo que le digo, que hay que dedicarle mucho tiempo, mucha entrega y tener paciencia. Y luego a los padres también, la verdad que el fútbol no es lo de hace 15 años, 20 años, 30 años, donde a lo mejor había mucho brote violento. Todavía, por desgracia, se oye algo, pero mucho menos. O sea, yo creo que el fútbol, desde el punto de vista arbitral, yo creo que se ha convertido en una actividad bastante atractiva, bonita, y que los padres pueden estar tranquilos porque están en una organización súper controlada, y luego aporta mucho. Yo le digo mucho también eso a los padres, que a algunos le veo en la puerta del colegio de árbitros, me saludan algunos y me reconocen algunos de ellos, que el niño desde que entra les cambia, porque es una actividad con responsabilidad, y chavales que a lo mejor en esas edades lo han visto distinto, y en cuanto han sido árbitros creo que ellos dicen que cambian, porque es una actividad bastante bonita, y yo les animo a que apoyen a esos niños. Como yo tuve la suerte también de los pocos años que pude compartir la actividad arbitral con mi padre, porque ya he dicho antes que falleció muy joven, pero mi padre me apoyaba bastante, ¿no? Y la verdad que eso es bien recibido, ¿no? Bueno, sí, claro que sí. Pues David, ha sido un placer para mí hacer esta entrevista, muchísimas gracias, pero quiero tener un gesto que se lo doy al entrevistado para el proyecto, y quiero que lo abras porque creo que te va a gustar, porque es un recuerdo de esta entrevista. Muy bien. Rompe el papel y lo ves. Pues muchísimas gracias, un placer también para mí compartir este rato con vosotros, y nada, la verdad que... A ver si... muy bien, el Indalo. Hay que llevarlo. Tierra, y aparte pues también pues viene la placa, porque mi proyecto es pues como va para los chavales por el instituto, y se llama así la charla que yo doy. Muy bien. El éxito. Muy bien, buscando el éxito, muy bonito. Muchísimas gracias, un placer. Un placer, David. Nos despedimos, hasta el próximo vídeo de entrevista.